Los argentinos estamos atrapados en el laberinto político diseñado arteramente por el binomio presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En esta metáfora visual del laberinto, en esta imagen gráfica que la entiende un niño, pero en el medio nadie sabe cómo salir y muchas veces solo hay que levantar la vista para que alguien nos oriente. Desde arriba lo miran en el helicóptero. Desde Bernie, el propio presidente de la nación jugando al fútbol, haciendo un fulbito tal vez a la realidad país. Esta metáfora visual hace pie en la raíz etimológica del término laberinto. Laberinto, en latín, labiruntis, aunque con un origen más remoto en la lengua griega, es un espacio creado de manera artificial, con calles variadas, encrucijadas, para que la persona que se adentre en él resulta confundida y no logre hallar salida. El laberinto nos tiene entrampados a todos en la República Argentina. Algunos quedaron en el medio, otros recién ingresan, otros no llegan al final y vuelven al comienzo y arrancamos nuevamente. Lo vivimos con la salud. El laberinto institucional en Argentina, sin contar los muertos por pobreza y abandono, solo por contagio de COVID en más de 700 días desde que se detectó el primer caso de COVID, el 3 de marzo de 2020. En ese periodo, al día de la fecha, se han, de alguna manera, superado 8 millones de contagios, pero quedaron 120.000 muertos en Argentina. Y seguimos atravesados por la urgencia sanitaria, por la pandemia que no nos da respiro, pero no hay una agenda pospandemia, mucho menos presupuesto y plan económico. Argentina, con las fronteras cerradas a la salida de los argentinos, habiendo atravesado una de las cuarentenas más largas del planeta, hoy en la República Argentina creemos que las políticas de salud, de seguridad económica, productivas, yo entiendo que son mucho más peligrosas que el propio virus, al cual finalmente cada uno enfrentó como pudo y Dios sigue asistiéndonos. Amigos, necesitamos encontrar una salida de este laberinto. ¿Han visto esta semana las imágenes de los incendios en Corrientes? El fuego dibujó una trampa mortal. Podría cerrar los ojos e imaginar un laberinto iluminado por el fuego, con esos pasadizos, esas calles sin salida, esas llamas dantescas, animales domésticos, silvestres, forestaciones de más de 30 años, los esteros de Liberá, una trampa mortal que tiene un pueblo de hermanos peleando sin dignidad, pero tienen la dignidad de tener un pueblo con pelotas que siempre ha peleado por la República Argentina, porque son correntinos. Lo dicen en el chamamé, lo dicen en la canción, lo dicen en la historia. ¿Qué vamos a decir de San Martín o el sargento Cabral que dio la vida peleando ahí? ¿De qué crecimiento habla el presidente Alberto Fernández si en 2 años que cerró el país el 65% de los negocios se cerraron? Hemos perdido más de 130.000 puestos de trabajo por la pandemia. ¿Qué dirá dentro de un año cuando las lluvias hayan reverdecido a la ceniza de Liberá o los campos, los cientos y miles de hectáreas? Un promedio de 20.000 hectáreas por día se queman en Corrientes. Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del planeta y seguimos encerrados en el laberinto. Ahora sufrimos las más graves de la pandemia, la injusticia, la inseguridad, y vemos un único propósito, porque desde arriba solamente se sale del laberinto, y desde arriba Bernie se paseaba por el medio del fuego, y hacen un show mediático. Para los distraídos les cuento que esta semana se conoció el índice de la inflación. La escalada de precios es un auténtico y viejo dolor de cabeza, no solamente de los argentinos, del mundo, quien nos presta dinero, y es la excusa justa del gobierno para profundizar su intervención. Porque si algo faltaba, los salarios ni de lejos van al mismo ritmo. Los precios suben por ascensor y nosotros vamos a pie por escaleras. El Estado insiste en un artero plan de deterioro a través del control de precios, cupos, límite a las exportaciones, cepo al dólar, un diseño de encierro, amigo, que en el laberinto económico en el que nos encontramos todos atrapados, ciudadanos de a pie, niños, jóvenes, viejos, no tan viejos, trabajadores, cuenta propista, emprendedores, sueños, iniciativas perdidas. Por si algo nos faltaba, además de la pandemia llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tendremos que prepararnos
Pero luego vendrán las elecciones del 2023 y vuelve a levantarse más altas las paredes del laberinto, porque es trágico pensar que hay personas que se siguen muriendo por COVID, pero los incendios siguen avanzando. Ni hablar de los abigeatos y los asesinatos de productores, porque la inseguridad rural está a las buenas de Dios. Miles y miles de argentinos hoy salen a la calle con su auto, con su moto, son arrebatados y que no le arrebaten la vida, porque los asesinos están sueltos. Ellos nos encerraron a nosotros y soltaron a los delincuentes. La inseguridad. ¿Y qué decir de la pobreza que sigue creciendo? Más de 19 millones de argentinos, el 42% de la población. Datos oficiales del INDEX. ¿Para qué hacer foco en esta realidad? Si yo recuerdo que en octubre del 2020, el propio presidente de la Nación, trataba de darle una explicación al mundo y decía en el coloquio de Idea Fernández, él afirmaba que no habrá devaluación en la República Argentina y convocó a un capitalismo solidario, porque lo único que saben hacer estos estúpidos, estos inútiles que conducen a nuestro país es verborragia, es mentira traducida en palabras que llevan a trampas mortales. Él habla del capitalismo solidario, sí. Es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, con tasas enormes, y que deba todo eso pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento y el desarrollo social de nuestras comunidades. Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados. Ha generado desigualdad e injusticia. Y que si vamos a construir otro capitalismo, tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad. Como lo dice el Papa Francisco, ¿no? Y por si algo lo faltaba, él dice que necesitamos que la Argentina crezca con confianza, que los empresarios entiendan que debemos trabajar juntos. Preparen las billeteras, muchachos. Bienes personales, quien tenga algo en Argentina va a tener que darle una partecita a los millones de argentinos que no entienden de dónde sale la plata, más allá de lo que se cobra en la caja de un banco. Que no hago leña del árbol caído, porque es lamentable ver que la dignidad se negocia y se transforma en una moneda de cambio. Otra pandemia nacional, como sucedió en Córdoba. Además de la muerte, la asfixia de la economía de la gente, que profundiza la pobreza, hoy los incendios siguen azotando la provincia de Corrientes y nosotros en el laberinto nacional. Mientras los noticieros dan cuenta que el fuego arrasa a razón de 20.000 hectáreas por día en Corrientes, más de 600.000 hectáreas se quemaron. Pérdidas millonarias, daño en la flora, fauna. ¿Qué hablar del Parque Nacional de Liberá, uno de los mayores humedales del mundo? Una pelea desigual entre el fuego y los correntinos. Amigos correntinos, también cordobeses, santafesinos. ¿Y saben qué? Los brasileros no hacen show como Bernie y vienen a darnos una mano. Uno ve fotos de Corrientes tomadas desde Brasil y mete miedo. Porque no es un cordón de luces, sino que es el cordón del fuego que le da forma a la fisonomía más elevada y desigual de una pelea que lleva mucho tiempo. Bomberos, brigadistas, policías, voluntarios, 15 focos de incendio en Corrientes, una provincia ubicada, claro, lo que pasa es que está a más de 800 kilómetros al norte de Buenos Aires, pero se quemó más del 6% del territorio. En un momento donde el fenómeno de la Niña había golpeado muy fuerte, pajonales de 2 metros que se transforman en combustible esperando el paso del fuego. Pero enfocándonos en Corrientes, los números reportados de hectáreas hechas cenizas, las imágenes que recibimos, realmente meten miedo. En los últimos días, entidades integrantes a la mesa de enlace estimaron que la cifra similar no tiene precedente en la República Argentina, al menos en los últimos 47 años. Y vemos allí, en la primera explicación, al ministro de Ambiente, entre su media palabra, que pocas veces tiene que tratar de sostenerla, tan difícil como su política, sostiene su visión anticampo. Es cosa de hacer memoria cuando en Córdoba vivimos la realidad que vive Corrientes hoy, el fuego, afectada por los incendios de los campos. Y como lo único que saben hacer en política, el kirchnerismo, es confrontar, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, decía esto. Esos incendios comienzan con quema de productores, es decir, que las 300.000 hectáreas, el 90% son forestaciones, es decir, es la actividad productiva, es
la actividad de la madera, que implanta pinos, eucaliptos, para la venta de la madera, ¿no? Y hay otros usos que también se producen a partir de la resina, de otros elementos de la madera. No son bosques nativos, es decir, creo que hay que cambiar hábitos culturales y hábitos productivos, porque la verdad que en algunos lugares del país la quema es algo que está muy arraigado culturalmente, es decir, como Corrientes, además de ganadera y forestal, sí, debe tener brigadas forestales, o sea, la provincia no tiene un brigadista forestal, entonces es muy difícil abordarlo de esa manera. La situación no es fácil en la provincia de Corrientes, y bueno, y esperemos que la lluvia acompañe, ojalá que las condiciones climáticas se modifiquen y que en los próximos días podamos tener algo de lluvia. A las buenas de Dios. ¿Escuchaste, no? El ministro dice, bueno, que tengamos lluvias. Estamos esperando una señal del cielo, o sea que del laberinto nos va a sacar el cielo. Gracias a Dios que no le han puesto techo. Gracias a Dios que no han techado el cerco que nos han puesto. Por algún lado tenemos que encontrarle la salida. A esta altura me sigo preguntando qué nos pasa a los argentinos. ¿Nos hicimos inmunes al avance contra la República, la libertad, la justicia? ¿Nos acostumbramos a mantenernos encerrados esperando que el presidente nos indique qué hacer? Les aclaro que yo no me resigno, porque yo dejé de ver lo que dicen y me enfoqué en mi libertad. Es la que vengo a predicar cada domingo, a levantar banderas sobre aquellos que, aún caídos, les digo, levántense porque esta realidad país la podemos cambiar. Todavía no está todo entregado. Amigos, amigas, no todo es culpa del virus ni del fuego. El COVID entró a una Argentina que ya vivía en crisis. Vamos por el tercer año de recesión, una inflación anual disparada, de más del 50%. El fuego que avanza como la delincuencia, el narcotráfico, porque lo vemos en el noticiero. Entre tantos déficits institucionales, porque en todos estos temas faltan las instituciones de la República. ¿Qué tenemos? Nadie se ocupa de la pobreza, el desempleo, el trabajo informal, la inflación. ¿Cómo podemos imaginar que el fuego de Corrientes a más de 800 kilómetros de la capital le puede importar a Alberto? Jugate un fulbito, atajala. Se le escapa una tortuga de la mano y no la alcanza. A los políticos no le interesan los problemas estructurales de Argentina. Arrasada de hace tiempo. Y me refiero a todos los políticos de la República Argentina, porque en el último tiempo han gobernado todos. De una cara, de un color o de otro. Amigos, dejémonos de joder. Y situándonos en el campo, crece el conflicto creado por el propio gobierno. Al cepo al dólar, a las importaciones, la movilidad de los argentinos, le suman ahora el cepo a las exportaciones. ¿Pero por qué? Porque con un falso argumento que defienden la mesa de los argentinos, dentro del laberinto país, por estas horas en medio de una sequía y un fuego voraz, el campo, acuérdense que entró ya en un callejón sin salida. Viene próximamente un nuevo esquema de retenciones, parado o amparado, firmado también y acompañado por el Consejo Agroindustrial Argentino, porque todos somos parte de esta realidad país, donde muchas veces una firma, sin mirar qué firmamos, le da curso y movilidad a un expediente que debería frenarse. Y tal vez esos expedientes llevarlos a Corrientes y soltarlos en el aire, que se hagan cenizas, porque no nos llevan a otro lado más que el entierro. ¿Y qué es un callejón? Un callejón es una extensa calle estrecha donde la iluminación es escasa, donde los lugares son peligrosos. Y digo un callejón sin salida porque puede tener varios significados. Primeramente, que estamos en un lugar donde no vamos a poder salir y necesitamos darnos cuenta. En Argentina necesitamos darnos cuenta de lo que nos está pasando. También se puede indicar que no nos llevan a ningún lugar esos callejones. Entonces, en el laberinto del país, estos callejones sin salidas, en este punto lo mejor es no desesperarse. Más bien pensar como piensan los que lo diseñaron. Pero deberemos ser muy perversos. Y lo decía Jesús: sean tan astutos como los hijos de la oscuridad. Los malos que pergenian hay que aprender de ellos, no para ser como ellos, sino para ver cómo zafamos de ellos. Es importante recalcar que en este callejón sin salida podemos encontrarnos miles de argentinos, personas decididas, personas con voluntad, pero estamos en una encrucijada. Y esto suele sucederle a muchos jóvenes
que no tienen claro con su vida qué hacer. Y al paso de una moto, el narcotráfico los arranca de su familia y los lleva al entierro final, esperando que en algún momento un tiro le dé el punto de partida. Familias, miles de familias que se pierden. La adicción de una política malversa que nos lleva a perder una juventud que está ajena de los colegios, porque la educación no es parte de este gobierno. Está ajena de la producción porque no hay un plan de gobierno que conduzca a la producción. Es tan ajena de la seguridad porque cedieron ante el narcotráfico. Un laberinto, esta construcción, ladrillo a ladrillo, hecha por caminos que engañan, que tropiezan, que nos llevan a un lugar sin sentido. Me quiero parar en esta realidad país, donde hoy vamos a hablar de estos temas que nos tocan. Esta historia la suelen utilizar en los colegios para enseñar a los niños y a las niñas a escuchar el corazón. Es un ejercicio que tendríamos que estar haciendo todos los argentinos ahora. Escuchar nuestro corazón. Es lo único que nos va a dar un punto de salida de este laberinto. Porque si la salida es el techo y el cielo, y solamente Dios, como lo dijo Cabandier, pensando en el avance del fuego, es la salida, pues en nuestro corazón se encierran razones que nuestra propia razón no entiende. Esta es la historia de Flucho. Flucho era un señor bien parecido, que siempre iba bien vestido cuando salía de la casa. Pero cuando volvía a la casa, intentaba llegar al hogar para descansar. Entraba sin saber como en un misterioso y complicado laberinto del que era casi imposible de salir. Eran horas y horas las que se pasaba todos los días en este laberinto tratando de entrar a su casa. Y al final dejaba de ser un señor bien parecido y claro, arruido, quemado, lleno de ceniza, después de varias horas en el laberinto llegaba a su casa sin saber muy bien cómo lo había hecho. Cada mañana se vestía, Flucho, se vestía bien, ideaba algo para no volver a caer en el mismo laberinto a su vuelta de su casa. Pero, oh casualidad, en un momento determinado dijo, bueno, voy a poner migas de pan, pero se olvidó que andaban los pájaros dando vuelta y perdió el rastro de cómo entrar a su casa. En un momento también puso un camino de piedras de colores, pero había niños por allí y se las llevaban jugando. Intentó dejar bolitas de papel, Flucho perdido como yo, como vos, como cientos, como miles, pero esas bolitas de papel se las llevó el aire y siempre acababa metido en aquel misterioso laberinto. Algo que nos está pasando a los argentinos desde hace muchísimos años. Llegó con la democracia y lo transformaron al pueblo argentino en un combatiente de la seguridad. Desarticularon la seguridad y de alguna manera nos hicieron creer que los derechos humanos son ellos. Y resulta ser que cada vez somos más entrampados dentro de este laberinto donde la humanidad argentina, la celeste y blanca, se tiñe de ceniza. Cierto día, dentro de este complicado laberinto, Flucho encontró una hormiguita. Y la hormiguita parecía ir de un lado para otro sin dificultad, se movía en el laberinto que no había forma de decir, entraba y salía con gran velocidad. Entonces dijo Flucho, me voy a acercar a la hormiguita. Se acercó y le dice, hormiguita, ¿cómo encuentras el camino de salida en este laberinto? Yo siempre me pierdo y tardo horas en encontrar la salida. La hormiguita le respondió algo que lo dejó sorprendido. No, Flucho, dice, no hay ningún laberinto. Al menos yo no lo veo. Pero ¿sabes por qué? Porque las hormigas somos ciegas. Yo me guío por las antenas. Tal vez si hace usted el ejercicio de cerrar los ojos y dejarse llevar por el laberinto del sentido común, si no lo ve, podrá guiarse también por la intuición o por su corazón. Usted no tiene antenas, pero tiene intuición y tiene corazón. Flucho quedó sorprendido. Estaba convencido de que había un laberinto. Si la hormiguita no lo veía porque estaba ciega, bueno, ese era el pensamiento de la hormiguita. Al otro día se repetía y en el laberinto nuevamente vio un perro moverse sin problema dentro del laberinto. Entonces resolvió seguirlo y le dijo, perrito, ¿cómo encuentras el camino del laberinto? Yo siempre me pierdo y tardo horas en encontrar la salida. No, dice el perro. Flucho, no hay laberinto. Al menos yo no lo veo, los perros no tenemos buena vista. Yo me guío por el olfato. Tal vez, si hace el ejercicio de cerrar los ojos y dejar de pensar en el laberinto y de ver lo que no existe, te puedas guiar por la intuición y por tu corazón, también por el olfato. Vos también tenés olfato, intuición y corazón.
Flucho estaba convencido de que había un laberinto. Al día siguiente decidió, sin mucha esperanza, seguir el consejo de la hormiga y del perro. En medio del laberinto cerró los ojos, como le dijo la hormiguita y el perrito. Entonces, cuando cerró los ojos sin saber cómo su corazón, su intuición, conducido por el olfato, sin antenas, pero repentinamente se desplazó en el laberinto y llegó a su hogar. Desde entonces el laberinto desapareció para Flucho, porque cada vez que se encontraba en el laberinto cerraba los ojos, se dejaba guiar por el corazón, por la intuición, por la razón, por el sentido común. A veces cuando estamos entrampados en las calles oscuras de las reglamentaciones, las leyes, las prohibiciones, nuestro propio pensamiento, las creencias, las ideas, estas que nos impiden encontrar la salida, pero cerramos los ojos, por un momento respiramos profundo y podemos ver solo lo que nos muestran quienes nos mantienen encerrados, pero vamos a encontrar la salida que te lleva al corazón. Si hacemos caso a nuestra intuición y escuchamos a nuestro corazón, no solo vamos a encontrar el camino, sino que nos vamos a dar cuenta que el laberinto no existe. Este laberinto de mentira, hoy traducido tal vez en calles encendidas por fuego, imágenes satelitales que muestran ese laberinto del que te estoy hablando, esos caminos señalados por fuego que dejaron de ser transitados por los organismos de seguridad, los organismos de ambiente, los organismos que deberían realmente ocuparse. Dios quiera y elevo una oración para que en la provincia de Córdoba no vuelvan los incendios, porque nos vamos a encontrar con lo mismo. La diferencia es que ya va a haber otra provincia más prendida a fuego. Y realmente hay días en los que me cuesta un poco más entrar al mundo, no perder la fe. Pero hay días en los que la vida es tan fugaz, como que el COVID te la puede arrebatar, que no parece haber una razón de ser. Hay días en los que me duele un poco más. Hay días, Santiago Cruz. Cerramos los ojos, abrimos el corazón, levantamos nuestras manos, echamos una oración al cielo.